ocasión, junto con mi compañera de panel, Sonia Ibarra, tenemos el honor de platicar con ustedes acerca de todos los mitos y realidades a los que nos estamos enfrentando el día de hoy con la NOM 035 y lo que conocemos hoy como la nueva realidad. La nueva realidad en donde estamos trabajando desde casa, la nueva realidad en donde las conexiones de internet son el día a día, la nueva realidad en donde el día de hoy ya todo es a través de una cámara. Entonces, me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Vamos a trabajar respecto de qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que tenemos que hacer y, por supuesto, qué es lo que tendríamos que haber hecho desde el momento inicial en el que llegamos a esta pandemia que nos ha tenido un poco aislados. Por favor, participen con nosotros a través de la sección de preguntas y respuestas. Ustedes van a poder poner cuáles son sus dudas o participar con algunos comentarios con nosotros. Al final del webinar vamos a tener una sección para poder contestar todo lo que ustedes nos dejen a través de esta sección. Entonces, nos dará mucho gusto poderles contestar. Sin más, le cedo el micrófono y cámaras a mi compañera Sonia Ibarra para que podamos iniciar con el contenido de la NOM 035. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este webinar, que queremos hacerlo en dos situaciones. Es uno, ver los mitos y realidades, hacer una plática reflexiva con todos ustedes de lo que nos estamos enfrentando el día de hoy con esta pandemia. Estos mitos que están siendo relacionados con la norma 035 y adicional, cómo estamos enfrentando estos riesgos psicosociales hoy en día. La otra parte la va a dar Israel Miñón, socio de la firma, en donde ya vamos a ver la parte técnica de toda esta normatividad que nos está pidiendo la Secretaría del Trabajo, sin embargo, pues que afecta a todos nuestros colaboradores, ¿no? Vamos a platicar sobre estos riesgos psicosociales que nos estamos enfrentando en el día a día en esta nueva normalidad. El factor humano, nosotros sabemos que es el motor principal de una organización y desgraciadamente en estos momentos está siendo el más afectado, ¿no? Con todos estos cambios, con toda esta nueva normalidad. Sabemos que actualmente más del 75% de la población sufre de estrés laboral. Entonces, entendamos cuál es la situación que estamos viviendo para poder crear esta nueva normalidad que se ajuste a esta continuidad del trabajo de nuestro negocio que tenemos que llevar a cabo y haciendo que nuestra gente esté en un entorno favorable. Sabemos dónde estamos. El año pasado, por ahí del mes de diciembre, llegó una nueva situación a nuestro país, que es la pandemia. Entonces, esto cambió todo nuestro panorama. Los líderes que éramos antes ya no somos los que se requieren en este momento. Ustedes, como líderes de su oficina, necesitaron en ese momento tomar ciertas actitudes, tomar ciertas decisiones, ver si el plan de continuidad de trabajo que tenían en ese momento era el adecuado para esta nueva situación. ¿Qué estamos haciendo ahora en ya varios meses de esa situación? Ahorita vemos que nuestro país, desgraciadamente, todavía no terminamos la primera oleada de contagios y estamos a punto de ingresar a una segunda oleada. Vemos países como Alemania, como Madrid, como Francia, de los cuales ya están teniendo nuevas reglas. Ya hay ahorita un toque de queda en estos 3 países. ¿Por qué? Porque ya se viene su segunda oleada. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para esta nueva situación? ¿Ya realmente esta es nuestra nueva normalidad o seguimos en la misma situación de incertidumbre? Por supuesto, la incertidumbre pues es un factor de riesgo psicosocial y cómo lo vamos
a presentar con nuestra gente, ¿no? Es importante que estemos muy conscientes de esta situación y nosotros como líderes empezar a trabajar ya a partir de hoy para saber cómo lo vamos a lograr. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué se está enfrentando nuestra gente? Nuestra gente, ya ahorita vemos, de acuerdo a cifras de la OMS, que ya más del 80% de la población está afectada por estos riesgos psicosociales. Hay muchos riesgos que no son relativos o con motivo del trabajo, eso lo sabemos perfectamente. Sin embargo, sí afectan a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Entonces, si ya estamos viendo este incremento en la salud, en la afectación de la salud de nuestros colaboradores, ¿qué tenemos que hacer para ir mejorando esta situación? Estamos enfrentándonos a un confinamiento. Muchos de ustedes siguen siendo su centro de trabajo su casa. Algunos ya tuvieron la oportunidad de regresar a su ambiente laboral, al mismo en el que trabajaban. Sin embargo, no es el mismo. Simplemente es una oficina en donde hay diferentes situaciones por las que estamos atravesando cada uno de nosotros, ¿no? El aislamiento social, ¿cómo nos impacta? Nosotros somos entes sociales y, por supuesto, buscamos ese tipo de relaciones en nuestro día a día con nuestra gente. Ahorita este aislamiento nos ha llevado a estar en casa con nuestra familia e interactuando de manera diferente. Tenemos cambio de hábitos. Nuestros hábitos de sueño han cambiado, nuestros hábitos de trabajo han cambiado, de alimentación han cambiado, ¿no? Entonces, todos estos factores son riesgos que pueden atentar contra nuestra salud. Hay nuevas prácticas que hemos tenido que implementar que no necesariamente son las más sanas. Sin embargo, pues tenemos que empezar a ver cómo nos equilibramos tanto en casa, trabajo, escuela. Ahorita ya nos convertimos en el profesor adjunto de todos los maestros que están batallando con esta nueva tecnología, ¿no? Con esta nueva forma de dar clases y que para muchos resulta muy difícil, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son muchas situaciones de estrés a las que nos estamos enfrentando. Hay un incremento en la actividad laboral, hay algún decremento en la actividad también laboral, hay muchas personas que tuvieron que salir de sus trabajos actuales, ¿no? Entonces, por supuesto, esto cambia la dinámica familiar de cada uno de cada uno de nuestros colaboradores y eso merma en la productividad de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de este tipo de situaciones, ¿no? Hay algunas situaciones que llevaron a algunos colaboradores a tener una disminución en su remuneración. Entonces, todo esto va impactando, ¿no? Las jornadas laborales, ¿cómo las estamos llevando a cabo? Lo que comentaba hace un momento de que estas prácticas no necesariamente son sanas. ¿Por qué? Porque antes hacíamos un corte a determinada hora, nos íbamos a nuestra casa y a lo mejor los pendientes los llevábamos al siguiente día. ¿Qué está pasando ahora? Esta situación nos está haciendo que se alarguen estos horarios laborales sin que realmente sea una mejor o mayor productividad, ¿no? No necesariamente el trabajar más nos va a llevar a esta productividad que necesitamos buscar hoy en día para salir avante. También nos enfrentamos a riesgos ergonómicos. No es lo mismo estar en una oficina con una silla ergonómica, con una iluminación adecuada, que estar en casa compartiendo una mesa que es la del comedor, con mis hijos, con mi esposo, en este tipo de situaciones donde cada uno está haciendo sus actividades, ¿no? Entonces, son factores que nos van alertando. Ya hemos visto que ha incrementado las situaciones en la salud, en las afectaciones de nuestra salud. Entonces, hay que aprovechar esta nueva normatividad, esta norma 035, para disminuir o mitigar estos riesgos psicosociales, ¿no?
El entorno laboral es una parte principal de la norma 035 y también está cambiando. Ha habido ajustes financieros en todas las empresas. Ustedes como líderes de sus empresas, como empresarios, seguramente se han topado con esta situación de hacer ajustes en ciertos pagos, en la renta, hacer este ajuste financiero para no gastar en cosas que no valen la pena. Sin embargo, lleven esta situación a la casa. Cuando los papás empiezan a apretarse el cinturón, por supuesto los hijos ven un cambio y esta situación los alerta, ¿no? Empieza una situación de qué está pasando, una situación de incertidumbre. En las empresas es igual. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestra gente para que sienta esa certidumbre y pueda estar bien en un entorno favorable y que sea de provecho para él, para todos, porque al final es un ganar, ganar para todos nosotros, ¿no? Entonces, hay que irnos ajustando a esta nueva normalidad. Pero también hay que escuchar a nuestra gente. ¿Qué está pasando con cada uno de ellos? Nos hemos dado cuenta, esta encuesta, estos datos son por medio de una encuesta que se llevó a cabo a nivel México nada más, es de Ipsos, fue hecha en mayo de 2020 y nos está diciendo que ha aumentado en un 38% las personas que padecen insomnio, en un 15% aquellas que padecen ansiedad, ha aumentado en un 14% las migrañas en las personas, ¿no? Este dolor de cabeza constante, y si lo asociamos a que uno de los síntomas principales del COVID es el dolor de cabeza, pues imagínense toda la tensión que involucra a todas aquellas personas que de pronto tienen un aumento en su normalidad de dolor de cabeza, ¿no? Las personas que fumaban también han aumentado su ingesta de tabaco, o las que no fumaban pues empiezan a fumar, ¿no? ¿Por qué? Porque son medios para liberar un poco la tensión de la cual se está viviendo. También en la ingesta de alimentos, nosotros lo vivimos en nuestro día a día, íbamos al súper y nos llenábamos el carrito con cosas que no acostumbrábamos comer, ¿no? Pero pues había que comprar, había que hacernos de despensa y pues eso nos llevaba a consumir más. El alcohol, no lo puse aquí, fue a propósito, para no herir susceptibilidades. Sin embargo, el alcohol a nivel destilado ha aumentado en un 12%. Sin embargo, como tuvimos este desabasto de cerveza, a nivel cerveza disminuyó en un 4%. Seguramente desde que ya salió, ya volvieron a abastecer, seguramente ya volvió a incrementar, pero bueno, recordemos que estas estadísticas fueron al mes de mayo. Hay que quitar de nuestro vocabulario esta premisa. Cuando regresemos, todo será igual que antes. Nosotros como líderes de las organizaciones, como líderes de un equipo de trabajo, como líderes de nuestras familias, ya no podemos pensar igual. Tenemos que voltear y ser disruptivos, cambiar nuestros paradigmas. Ya no va a ser igual que antes. Ustedes piensen que en mayo decían, oigan, ya vamos a prepararnos para regresar, para un retorno seguro. Eso fue desde mayo, junio. Hasta el momento ya estamos en octubre y todavía no se da ese retorno seguro, ¿no? Entonces, tenemos que reinventarnos. Los líderes que están actualmente no son los mismos líderes que estaban antes de esta pandemia y no son los mismos líderes que necesitamos para que continúe este negocio o continúa la actividad económica de cada uno de nuestros negocios, ¿sí? Entonces, hay que quitarnos estas premisas, romper paradigmas y, por supuesto, hacer lo necesario
para que vayamos hacia adelante, para que nuestra gente esté bien, mejor comunicada. Ahorita la comunicación es inmediata. Yo, por ejemplo, si le marco a mi gente, ya quiero que esté contestando, ¿no? Cuando antes me levantaba de mi asiento, iba, buscaba, si no estaba, lo volvía a buscar en un momento más, ¿no? Pero ahorita es esta situación de, ¿por qué no me contesta? ¿Qué está pasando? Y apenas pasaron 2 minutos, ¿no? Entonces, toda esta comunicación debe de mejorar. Debemos de mejorar la comunicación y debemos de romper estos paradigmas para saber cuál va a ser lo más óptimo. Todos estamos aprendiendo en este momento. Entonces, ayudémonos de este tipo de situaciones, de esta normatividad. No pensemos que esta norma, cómo la está viendo a partir de la pandemia o cómo la estamos viendo a partir de un home office. Más bien pensemos en cómo vamos a disminuir o mitigar estos factores de riesgo para que a su vez ayuden en todo esto, ¿no? No saltemos antes de primero ver y de hacer lo necesario para mitigar los factores de riesgo típicos o normales de un centro de trabajo, ¿no? Los líderes tienen que planear actualmente e inmediatamente, si no hay una solución, si no es lo correcto, hay que volver a planear y hay que buscar soluciones en tiempo real. Así se requiere a estos nuevos líderes, ¿no? También hay que estar bien informados. Sabemos perfectamente que las fake news, más o menos, de todas las noticias que se dan en redes sociales, el 76% son fake news. Entonces, hay que informarse, pero adecuadamente. No vayamos a al primer post que nos sale en nuestro Facebook, en nuestro LinkedIn, sino hay que investigar un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios mitos que nos rodean y lo tomamos ya como una situación real. Y la verdad es que un mito puede hacer muchísimo más daño que lo que realmente pudiera ser una realidad, por peor que pueda parecer, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver estos mitos? Ahorita hay muchos mitos en relación a la norma 035. Vamos a platicar de algunos de ellos. Si ustedes gustan, ya lo comentó Israel, en la parte de preguntas y respuestas, pueden hacer ahí, comentarnos algún mito que ustedes sepan y platicaremos al respecto con todos ustedes. ¿Cuáles son los mitos que nos hemos encontrado? Un mito dice que solo aplica, la norma 035 solo aplica a empresas o corporativos con más de 50 personas. Esto es incorrecto. La norma 035 va para todos los centros de trabajos que tengan de una hasta infinidad de personas. Van a depender los lineamientos que apliquen dependiendo el número de personas. Sin embargo, la norma va a aplicar siempre en cualquier centro de trabajo. Así sea un centro de trabajo con 1 o 2 personas, le va a aplicar la norma 035. También vemos que muchos consultores comentan que la norma 035 nada más aplica al corporativo y no a todas las demás plantas o demás centros de trabajo que tiene. Esto también es incorrecto. La norma 035 va a aplicar a cada centro de trabajo. Puede ser al corporativo que esté, no sé, en Ciudad de México y a todas las demás oficinas que estén en toda la República Mexicana. Entonces, a cada una de ellas le va a aplicar una política diferente porque el centro de trabajo y el ambiente laboral es diferente en cada uno de los centros de trabajo. Otro mito nos hemos encontrado. Hemos visto que muchas empresas nada más te están vendiendo una plataforma para que apliques tus encuestas. Sí, está bien, las plataformas nos ayudan a sacar ciertos resultados de manera rápida. Sin embargo, la norma 035 va más allá que una encuesta. Son políticas, son prácticas, es un espacio laboral
en el cual hay que analizar y detenernos a ver cuáles son los factores latentes en cada uno de nuestros centros de trabajo, ¿no? Es ese análisis que tenemos que hacer actualmente con la fotografía que nos den esas encuestas, pero conlleva todo, ¿no? Conlleva un antes, conlleva la encuesta y conlleva qué vamos a hacer después para empezar a trabajar con estos factores de riesgo psicosocial que están latentes en mi centro de trabajo. Otro de los mitos es que a los empresarios los van a multar por el estrés de sus colaboradores. Les comento que la norma 035 sí tiene ciertas encuestas ya validadas por la Secretaría del Trabajo en acompañamiento con estudios previos de la UNAM y del Seguro Social, entre otras instituciones, pero la norma lo que persigue es evaluar los factores de riesgo psicosocial. No puede tener un instrumento, no hay ningún instrumento dentro de la norma que indique cuál es el estrés de mis colaboradores. El estrés se puede sí detectar por medio de instrumentos, pero por medio de los profesionistas adecuados, llámese psicólogos, médicos o psiquiatras, que pueden ayudar a detectar en qué nivel de estrés o de situación de ansiedad están las personas. Sin embargo, la norma únicamente va hacia la afectación que están haciendo los factores de riesgo psicosocial. También uno de los mitos es si deben o no contratar un psicólogo. Aquí la situación es, no es necesario contratar un psicólogo para dar atención a las personas que estén en una situación ya de vulnerabilidad ante los factores de riesgo latentes en nuestro centro de trabajo. Sí tenemos la obligación como empresa de dar el seguimiento adecuado a estas personas. Sin embargo, no hay necesidad de contratar a un psicólogo. Podemos guiarlos, podemos guiarlos hacia nuestro médico laboral. Si no tenemos, podemos llevarlos de la mano para que se atiendan en el sector salud público y si no en el sector salud privado. Hay muchas opciones que la norma establece para dar el seguimiento a los factores o a las personas que ya están en cierta vulnerabilidad. Sin embargo, no te indica que debes de contratar a un psicólogo de planta para que vea a tus colaboradores. Este mito, y ya lo platicamos hace unos momentos, mucha gente le hace caso a las fake news, ¿no? Vemos posts que dicen, si no te dan clases de yoga, acusa a tu patrón para que porque te debe de inmunizar. Eso es incorrecto, no es necesario. La norma te pide que veas y que tomes acciones en relación a los factores de riesgo que son latentes en tu oficina. Sin embargo, te da la oportunidad, de acuerdo a tu posibilidad económica, de tu presupuesto, de tu cultura organizacional, te da la oportunidad de tomar las acciones que tú creas necesarias. Por supuesto, debe de haber evidencia, debe de haber un seguimiento y una medición para saber si realmente están dando resultados. Si no, hay que cambiar. Acuérdense que el sentido propio de la norma 035, el espíritu de la norma 035 es prevenir. Si algo no me funciona, ¿qué puedo hacer para seguir previniendo? No vamos a atacar ya aquellas situaciones que se salen fuera del control. También un mito es que la norma detecta trastornos mentales. También esto es incorrecto. No hay trastornos mentales que se puedan detectar por medio de un instrumento que está prácticamente en una norma, ¿no? En un papel. Esta situación la ven nuevamente especialistas en medicina, en psicología o en psiquiatría, ¿no?
la norma no te va a detectar los trastornos mentales, te va a detectar aquellos factores que te pueden llevar a un trastorno mental o a una afectación a la salud. Entonces, aprovechemos la norma que nos ayude a mitigar, a disminuir todos estos factores de riesgo psicosocial y, por supuesto, empezar a trabajar con ella, implementarla, no tanto por cumplir con una normatividad, ya les dirá en un momento Israel cuándo es el vencimiento de la segunda parte de esta normativa. Sin embargo, hay que aprovecharla para que nuestra gente esté bien, esté sana y esté en un buen ambiente laboral en donde pueda desempeñarse adecuadamente. Entonces, si vemos estos mitos y los quitamos de nuestras premisas, de nuestra situación, ¿qué vamos a hacer ahora en esta realidad? Ya cuál es la parte técnica de la norma 035, y para esto Israel Miñón, que es socio de la firma, les explicará todo lo concerniente. Gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. La verdad, bastante interesante lo que has comentado. Es lo que el día de hoy estamos viviendo, pero en términos generales, yo creo que también hay que analizar qué es lo que podemos hacer y ahorita un poquito lo vamos a ir comentando. Los invito nuevamente a que participen con nosotros a través de la sección de preguntas y respuestas para que al final nos demos un espacio y podamos comentar respecto de sus dudas o inquietudes, ¿vale? ¿Cuál es la realidad de esta norma? Esto yo creo que sí es lo importante que debemos de tener en mente nosotros como responsables de los centros de trabajo. La norma 035, recordemos que es una norma oficial de carácter obligatoria. Esta norma aplica a todas las empresas y a todos los centros de trabajo y trabajadores del país. Como ya señaló Sonia hace unos momentos, en términos generales, esta norma no habla ni de registro patronal, no habla de RFC, no habla de absolutamente nada que no sea centro de trabajo. Entiéndase por centro de trabajo todos aquellos espacios físicos en donde nuestros colaboradores están el día de hoy desarrollando actividades en beneficio de nosotros. Y entonces nos empiezan a surgir las dudas que hasta el momento la propia Secretaría no ha dejado en claro. ¿Y qué pasa con el home office? ¿Y qué pasa si yo nada más tengo una oficina con un solo colaborador? ¿O qué pasa si, etcétera? Entonces, hay que tener muy en mente que en términos generales aplica a cada centro de trabajo y tenemos que cuidar el entorno laboral de todos los colaboradores del país. Ahora bien, esta norma requiere de la aplicación de encuestas o de la aplicación de cuestionarios que están previamente definidas por la norma. No pueden ser modificados. Ustedes le pueden agregar algo relativo, ya sea a lo mejor alguna encuesta adicional que estén haciendo por concepto de calidad o alguna situación que ustedes consideren. Sin embargo, los elementos mínimos que consideran las encuestas, esas sí se tienen que estar aplicando de manera adecuada y ordenada, por supuesto, dentro de cada centro de trabajo. Insisto, no podemos cambiar las preguntas, tenemos que aplicarlas, podemos adicionar otras, pero las preguntas que sí vienen como parte del contenido de la norma se tienen que aplicar. Realmente, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Esta norma lo que busca es salvaguardar el entorno laboral y la salud de nuestros colaboradores. ¿A través de qué? De implementar un programa de prevención. Esto es detectar qué es lo que el día de hoy está afectando a mis colaboradores, hacer un programa de remediación o un programa de mitigación y con base en ello poder curarlo de alguna manera o poder subsanar todos aquellos elementos que el día de hoy están afectando de manera negativa a mis colaboradores. Por supuesto, también pretende promover entornos organizacionales favorables. Esto es en cada centro de trabajo.
y promover el bienestar emocional y la calidad de vida de nuestros colaboradores. Si nosotros observamos, esta norma en términos generales pretende bajo toda circunstancia cuidar la salud ya un poco más desde el punto de vista emocional y de estrés de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque en términos generales el Instituto Mexicano del Seguro Social se dio cuenta que el estrés grave causado por las condiciones de trabajo que tienen nuestros colaboradores está provocando o detonando otro tipo de enfermedades y otro tipo de enfermedades a las cuales nosotros no somos ajenos. Llámese a lo mejor hipertensión, llámese diabetes, llámese problemas de migraña severos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo detecta el instituto y de la mano con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lanzan esta norma para que justamente ahora nosotros seamos los responsables de cuidar y salvaguardar el bienestar emocional de nuestros colaboradores. En términos generales, ¿cómo se da el origen de esta norma? ¿Cuál ha sido su mapa durante el transcurso del tiempo? Durante el ejercicio 2018, por ahí de octubre, se publicó prácticamente en el Diario Oficial de la Federación, un 23 de octubre del 2018. Y para ello, la propia norma establece que tenemos que cumplir en fases. La primera fase se dio en octubre de 2019 y la segunda fase sería ahorita en octubre de 2020. Prácticamente tendríamos que estar cubriendo ambas fases, perdón. La primera fase estaba enfocada a la aplicación de un cuestionario, que es eventos traumáticos severos. Este cuestionario lo que pretendía, o lo que pretende, perdón, es identificar a aquellos colaboradores que hayan sido sujetos a algún evento traumático severo que el día de hoy les esté afectando o les esté impidiendo realizar sus actividades. Y al momento de identificarlos a través de este cuestionario, la empresa tuvo que haber actuado, es decir, tuvo que haber hecho algún plan o tuvo que haber atendido de manera directa a ese colaborador, ¿vale? Por supuesto, una vez que se aplicaron los cuestionarios, se tuvo que haber analizado los resultados que derivaron de este cuestionario, generar una matriz de riesgos, que no es otra cosa que identificar en qué nivel de riesgo me encuentro, y llevar con estos resultados la implementación de una política. ¿Cuál es esta política? Política para prevenir eventos traumáticos severos y riesgos psicosociales, ¿sale? Llega 2020 y en 2020 tuvimos que haber aplicado, o tenemos que aplicar, pero no se preocupen, nos quedan 3 días, tenemos que cumplir a más tardar el 23 de octubre, tenemos que aplicar un cuestionario de riesgos psicosociales, de detección de riesgos psicosociales. Si les es aplicable, también tienen que aplicar el cuestionario de entorno laboral. Este es aplicable única y exclusivamente para aquellos centros de trabajo que son superiores a 50 colaboradores. Nuevamente, hay que analizar resultados, hay que volver a revisar la matriz de riesgos, es decir, en donde el año pasado detectamos en qué nivel de riesgo me encuentro y abordar las áreas de oportunidad detectadas o identificadas respecto de la aplicación del primer cuestionario que llevamos a cabo en 2019. Con base en esto, si hay que realizar alguna adecuación o hay que hacer mejoras dentro de la política, por supuesto, tendríamos que estarlo haciendo. Dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentre cada centro de trabajo, son los actos o actividades que tienen que llevar a cabo para poder mitigar los riesgos psicosociales. Les pongo un ejemplo. Si nosotros nos encontramos en nivel de riesgo bajo o nulo, muy probablemente con el cumplir con buenas prácticas en materia de recursos humanos, con difundir la norma 035 y difundir las políticas de la empresa, estaríamos cumpliendo. Sin embargo, ya si estamos en algún nivel de riesgo medio, alto, o en términos generales ya muy exagerado alto,
tendríamos que estar haciendo otro tipo de medidas o tendríamos que estar llevando a cabo otro tipo de situaciones para poder cumplir con esta norma. Entonces, es importante la aplicación de los cuestionarios para que, con base en ello, ustedes definan en qué nivel de riesgo psicosocial se encuentran. No obstante, nosotros estamos colocando aquí algunos otros elementos que también tenemos que llevar a cabo previo a la aplicación de cuestionarios. Les voy a decir por qué. Algunas de las preguntas que vienen como parte de los cuestionarios son relativamente ambiguas. En alguna de ellas me viene a la mente, ¿tienes carga de trabajo? Híjole, el lanzar una pregunta así a nuestros colaboradores de manera inicial, a lo mejor nos podemos enfrentar a todos con un sí, y eso me eleva mi grado de riesgo a través de la aplicación de los cuestionarios. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que sensibilicen a la alta dirección y capaciten a las personas a las cuales les van a aplicar los cuestionarios para que todos hablemos de los mismos términos. Si hablamos de estrés, si hablamos de carga laboral, si hablamos a lo mejor de algún evento traumático severo, todo tiene que estar relacionado con las actividades que desarrollamos en el centro de trabajo. Entonces, sí es muy importante desde nuestro punto de vista que ustedes lleven a cabo planes de comunicación y planes de capacitación y sensibilización previo a la aplicación de cuestionarios. Ahora bien, hemos mencionado durante el transcurso de todo este webinar factores de riesgo psicosocial, pero realmente, ¿cuáles son aquellos que contempla la propia disposición? Primero, actos de violencia laboral al trabajador. Recordemos que ya está por demás decirlo, el gritar, ofender, hablar con palabras que no son las adecuadas, etcétera. Esto ya de antemano genera violencia en el trabajo. Entonces, la norma lo que pretende es eliminar estos actos de violencia. Dos, falta de control sobre el trabajo. En el momento en el cual nuestro colaborador ya no puede manejar su agenda, ya no puede decidir en qué momento realiza ciertas actividades debido a que el jefe le exige cumplir con sus actividades a cierta hora, en cierto momento, y como comentaba Sonia, ¿no? A las 10 de la noche, los días domingo, días festivos. Es tanta la carga de trabajo que tiene que él ya no pierde de vista cuáles son las actividades que tiene que cumplir y cuáles son aquellas que debe entregar y en qué periodos. Entonces, esto es de lo que habla la falta del control sobre el trabajo. Acontecimientos traumáticos severos. No sé, se me ocurre, estamos en una tienda comercial, entran a asaltar y eso genera un evento traumático en el colaborador. A lo mejor hay gente que se pone muy nerviosa, hay gente que se pone demasiado, que es a lo mejor aprensiva con ese tipo de eventos y ya le puede causar miedo el asistir a la tienda. Entonces, ese tipo de temas los van a poder ustedes detectar, insisto, a través de la aplicación de cuestionarios y hay algo que hacer, ¿sale? Otro factor de riesgo psicosocial puede ser el liderazgo negativo y las relaciones negativas del trabajo. Bullying, moving, críticas, competencias desleales, incluso entre los propios directivos, ¿no? Entonces, ahí justamente esto también genera otro riesgo psicosocial. Condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. Hablemos del cumplimiento de las normas específicas relativas a seguridad e higiene. El día de hoy, por supuesto, las medidas establecidas por la Secretaría de Salud para salvaguardar la salud de nuestros colaboradores relativas a COVID, lo que es sana distancia, también todo el tema de gel antibacterial, las medidas de separación, etcétera. Todas aquellas situaciones que yo deba de cumplir para que nuestros colaboradores estén trabajando de manera adecuada y sin peligros dentro del centro de trabajo, es a lo que se refiere este factor de riesgo. Cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador.
Aquí se da justamente cuando no tenemos un control sobre las actividades que le asignamos a cada colaborador y puede que uno esté trabajando domingos, días festivos, horas extras, etcétera. Todo este tipo de situaciones ya es cuando el trabajador dice, híjole, esto ya es demasiado, pero por supuesto excede lo que yo ya no puedo cumplir, yo ya no puedo hacer, ¿sale? Y también todo aquello que se sale del perfil de puestos que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Y aquí la pregunta para nosotros sería, ¿tenemos perfiles de puesto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar bien definidas las actividades de nuestros colaboradores? Entonces, eso es también parte de lo que está buscando mitigar esta norma. Y por último, creo que el día de hoy lo estamos viviendo todos, absolutamente todos, es la interferencia en la relación trabajo-familia. El día de hoy tenemos a madres de familia trabajando junto con sus hijos en las actividades escolares. A su vez, tienen en el WhatsApp a su jefe. Por otro lado, si son alguna empresa que se dedica a darle atención a clientes, tienen al cliente en la computadora, etcétera. Entonces, desafortunadamente las condiciones el día de hoy nos obligan a interferir en la relación que se tiene entre el trabajo-familia. Pero sí hay que definir roles claros, hay que definir actividades, hay que definir objetivos y justamente esto también es de lo que se trata esta norma, de mitigar que todo esto que interfiere con mi familia o todo esto que tiene interferencia también con mi trabajo, en términos generales quede bien definido desde un inicio. Entonces, todos estos riesgos psicosociales son los que busca la norma mitigar, ¿sale? ¿Cuáles son, con base en ellas, mis obligaciones como responsable de los centros de trabajo? Evaluar el entorno organizacional, sí y solo sí me aplica. Recuerden, sí y solo sí tengo más de 50 colaboradores en mi centro de trabajo. Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Identificar a través de la aplicación de cuestionarios a aquellos colaboradores que hayan estado expuestos a algún acontecimiento traumático severo y atenderlos. Difundir todo lo relacionado con la norma 035 y, por supuesto, con la política que yo haya establecido para tales efectos. Atender toda práctica opuesta al entorno organizacional favorable y a todos aquellos actos de violencia laboral, ¿sale? Aquí van a tener ustedes que definir específicamente el medio adecuado para poderlo hacer y quién va a ser la persona responsable de darle cumplimiento a esta situación. Promover, por otro lado, el entorno organizacional favorable y, como lo hemos comentado desde un inicio, establecer una política, ¿sale? Una política no sale de la nada, por supuesto, hay que analizar, hay que revisar incluso también dentro de la organización si estamos cumpliendo con todo, si estamos garantizando un excelente ambiente de trabajo y excelentes condiciones de trabajo para que todo esto se pueda dar, ¿sale? Si nosotros lo vemos, el no cumplir con este tipo de situaciones, ¿a qué nos va a llevar? Multas establecidas como parte de la propia disposición que van desde 250 y hasta 5,000 UMAS, es decir, hasta 434,000 pesos, ¿sale? Indemnizaciones a cada colaborador por la misma cantidad hasta 434,400 con el valor de la UMA actual. Cuotas de seguro de riesgo de trabajo. Por supuesto, si el instituto detecta que hay situaciones atribuibles a los centros de trabajo, pues lo que va a decir es, oye, pues te toca cooperar. ¿Cómo? A través de la prima de seguro de riesgos. Y, por supuesto, el tener a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tan de cerca que nos pueden estar vigilando o pueden estar haciendo inspecciones continuas a nuestros centros de trabajo. Entonces, las sanciones son altas de no cumplir con esta norma. Es por ello que es necesario que evaluemos en qué estatus estamos y, por supuesto, la posibilidad de cumplir a la brevedad.
Realmente, si nosotros lo vemos, los beneficios, y con esto concluimos el tema, los beneficios que tendría que tener el aplicar esta norma en nuestro centro de trabajo, debemos de verlo como una nueva normalidad, no tanto por cumplir, como comentaba Sonia, sino como una nueva oportunidad de poder acercarnos a nuestros colaboradores, de tener personal más motivado, leal, comprometido, con la camiseta puesta. Por supuesto, tener menos rotación y menos costos relacionados con la contratación. Una mejora en la comunicación en los equipos de trabajo, y todo esto nos va a llevar a un excelente cumplimiento de metas y objetivos. Esto es realmente a lo mejor como deberíamos de estar viendo esta norma, no tanto como una regulación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sino puede ser el día de hoy una nueva oportunidad para acercarnos y tener un mejor ambiente en nuestros centros de trabajo. Todo esto a través el día de hoy de tomar una foto, y esa foto la van a poder hacer evaluando el centro de trabajo y los colaboradores, por supuesto, a través de la aplicación de cuestionarios y del establecimiento de la política establecida en la norma 035. Prácticamente esto es lo que traíamos para ustedes el día de hoy. Ahorita vamos a dar lectura a algunas de sus preguntas, son muchas las que nos llegaron. Vamos a tratar de abarcar las más que podamos. Por supuesto, si no alcanzamos a responder sus dudas, también aquí están nuestros medios de contacto, nuestro correo electrónico. Con todo gusto nos podemos contactar a través de este medio, y también los podemos ayudar en lo que ustedes requieran respecto de la implementación de esta norma. Entonces, Sonia, no sé si ya hayas analizado algunas de las preguntas para que las podamos ir respondiendo. Hola, ¿qué tal? Sí, ya tengo algunas preguntas. Israel, si quieres empezamos contigo. Por favor. Para que nos ayudes a contestar. ¿El cuestionario de riesgos psicosociales y entorno laboral deben ir juntos para su aplicación o pueden ser por separado? Mira, como tal, la norma especifica que debes de cumplir con ambos cuestionarios durante este año, a más tardar el 23 de octubre. Los puedes aplicar juntos o los puedes aplicar por separado. Recomendación, ¿qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Los aplicamos juntos porque en términos generales tienes en una sola sesión a todo tu equipo de trabajo listo para poder contestar un cuestionario. Muchas veces se trata de tiempo y muchas veces también se trata de organización y de espacios. Entonces, no hay una norma como tal que te obligue a. Lo que sí, la única situación que debes de considerar es que si tu centro de trabajo no es mayor a 50 colaboradores, el de entorno laboral ya no es necesario que lo apliques. También lo puedes aplicar, no pasa nada, pero no hay algo que obligue a que se apliquen de manera en conjunta. Ok, gracias. Otra pregunta de Gisela López nos pregunta, ¿qué pasa si la autoridad respectiva acude a la empresa a verificar que la NOM 035 se está implementando y de esa inspección no se cumplen todos los rubros? ¿La autoridad apoya a las empresas a que se dé su total cumplimiento o se genera una sanción por incumplimiento? Aquí lo que hace la autoridad es llegar al centro de trabajo para verificar que estemos implementando ya la norma. Esta norma ha ido creciendo, empezó en 2018 para llevarse a cabo la política, como lo comentó Israel, en 2019 y ahorita en 2020 los cuestionarios. Hay que empezar a tener de esos resultados el análisis de los factores latentes y empezar a trabajar con ellos. Lo que va a hacer la autoridad es ver que ya tengas tu política, que ya hayas aplicado cuestionarios y que estés trabajando con los demás. Una revisión por parte de la autoridad no es de un día. Realmente llegan, te revisan, hacen preguntas tanto a empleados como a los que llevan la norma en su centro de trabajo, y de ahí se van viendo los rubros que no se están cumpliendo y luego vienen a una visita adicional. Un proceso de una revisión de este tipo de normatividades nos lleva a lo mejor
3 semanas aproximadamente, en donde ustedes pueden continuar trabajando. Tenemos otra pregunta, Israel, de Lilia de la Rosa. Dice, si ya hay revisiones por parte de la autoridad sobre la etapa 1, ¿y a partir de cuándo se puede revisar la etapa 2? Ok, mira, realmente lo que hemos observado, realmente no hay una fecha en la que la propia autoridad haya definido, hoy me paro y levanto, ¿no? Sin embargo, ahorita las revisiones se están dando un poco más por el cumplimiento de todas las normas relativas a seguridad e higiene por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Sin embargo, nos hemos tocado, algunos de nuestros clientes nos han dicho que les han preguntado por la norma. Ahora sí que aprovechando que estamos aquí, oye, y la norma, no han hecho revisión exhaustiva como tal de la segunda parte, pero lo que sí ya tendrías que estar mostrando sería la política. Yo te diría, trata de cumplir lo antes posible para evitar a toda costa que en alguna revisión tengas alguna situación complicada con la autoridad. Ok, gracias. Beatriz Díaz nos comenta si las encuestas las puede aplicar ella misma o requiere de un psicólogo para su aplicación. Por supuesto, las puedes aplicar sin ningún problema. Nada más hay que ver qué relaciones y que hagas el análisis adecuado de cada una de las respuestas que te dan tus colaboradores para tener los factores de riesgo latentes en tu centro de trabajo. La misma norma indica en sus apartados cuáles son los cuestionarios que se van a aplicar y el modo de calificarlos. Israel, Mónica Maldonado nos pregunta si se puede canalizar al sector salud. Sí, por supuesto, Mónica. Te comento, como bien señalamos durante el transcurso de la presentación, no tienes que contratar un psicólogo, no tienes que contratar algo privado y que tú tengas que erogar algo adicional. Sí, tu obligación es detectarlo y si hay detectas, algún colaborador que necesite atención, por supuesto que para eso tú estás pagando un servicio público de salud, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de citas, a través de consultas previamente agendadas, puedes canalizar a tus colaboradores a este instituto y, por supuesto, a través de los expertos que tiene el instituto, pueden dar un diagnóstico a tu colaborador. Te comento que en experiencia hemos visto que muchas empresas tienen seguros de gastos médicos mayores. No todas, pero sí varias de las que hemos visto. Y a través de este seguro de gastos médicos mayores se tiene una línea psicológica y de atención. Eso también les está ayudando bastante. ¿Por qué? Porque de todas maneras están atendiendo a través de un experto, y ojo, si tiene que ser a través del experto, a los colaboradores que vayan identificando. Pero de manera inicial, si te comento, si no tienes esta póliza, no pasa nada y el sector salud, el sector público de salud sí los puede atender. Ok, gracias. Juan Quintana nos comenta si esta norma puede medir el estrés de una persona. Como lo comentamos en un principio, lo que mide estas encuestas son los factores de riesgo psicosocial, que por supuesto son los que van a hacer que una persona esté en un estado de ansiedad o estrés grave. Pero el estrés va a ser evaluado ya sea por un psicólogo, por un médico o por un psiquiatra. La norma no lo va a medir como tal. Israel, Lilia de la Rosa nos pregunta si se puede considerar un centro de trabajo a cada uno de sus domicilios fiscales. Y si fuera así, ¿qué pasa si en cada domicilio fiscal tienen diferentes condiciones medioambientales y riesgos? Fíjate que es muy interesante la pregunta que haces, Lilia. Te comento por qué. Ese es el porqué de cada centro de trabajo tiene que cumplir. Ahorita me queda perfectamente claro que el enfoque es sucursales o establecimientos que has dado de alta a través del SAT. Entiendo que eso es a lo que te refieres.
Mira, ¿por qué es para cada centro de trabajo? Imagínate, no sé si sea tu caso, que aquí en Ciudad de México tienes tu oficina corporativa y tienes plantas de producción, se me ocurre Tamaulipas, se me ocurre Lázaro Cárdenas, se me ocurre La Paz, etcétera. En cada centro de trabajo de los que acabo de señalar, las condiciones son distintas. Las condiciones de seguridad, incluso inseguridad también. Las condiciones, no sé si de las fábricas cumplan con toda la norma de seguridad, de higiene, etcétera. Entonces, en términos generales, para cada centro de trabajo tienes que aplicar los cuestionarios. Las respuestas van a ser distintas. ¿Y qué crees? Que tienes que tener una política para cada centro de trabajo. Todo esto atendiendo a que, en términos generales, las condiciones de cada uno de ellos son distintas. Incluso hasta el número de colaboradores te apuesto a que va a ser distinto. Y los cuestionarios a aplicar, también como el universo que debes de considerar, tendría que ser diferente. Entonces, sí, tendrías que aplicarlo en cada una de ellas y también te invito a revisar que si tienes personal terciarizado o si tienes algún proveedor de outsourcing, tal cual, también analices cuál es la situación que se está cumpliendo respecto a la NOM 035, ¿vale? Ok, gracias. Eduardo de Ganges nos dice que existen opiniones de algunas firmas que se tiene planeado incluir al COVID como un acontecimiento traumático severo. ¿Esto es correcto? Y que por lo mismo debe aplicarse la encuesta número 1 de referencia en la norma 035 y tomar acciones en relación a la carga psicosocial que el COVID implica a los empleados. ¿Es correcto? Realmente ahorita esta situación del COVID es nueva, ¿no? Es una situación que nos estamos enfrentando hoy en día y esta norma no estaba diseñada para una situación de COVID, está diseñada para centros de trabajo. Ahorita estamos viendo que nuestros centros de trabajo es casa, estamos en un home office. Aún la Ley Federal del Trabajo tiene todavía vacíos en relación a reglamentar adecuadamente el home office, ¿no? Entonces, más bien vean que esta normatividad nos ayude a minimizar los factores de riesgo y con ello nos ayude a esta situación que estamos viviendo actualmente. Miguel Rodríguez nos comenta, nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios de contratar a un tercero para dar cumplimiento a la presente norma? Mira, en términos generales, insistimos, no estás obligado, tú lo puedes hacer. Sin embargo, ¿qué beneficios nosotros nos hemos encontrado y que incluso nuestros propios clientes nos han dicho? Hay imparcialidad bajo toda circunstancia porque un tercero no conoce a nadie de los que está ahí adentro. Se vuelve un poco más objetivo las pláticas, platicas con un tercero que realmente está ahí para ayudarte, está ahí para escucharte. Y por supuesto, también otra de las grandes ventajas es que la carga administrativa que tiene la aplicación de esta norma es muy grande. Entonces, evaluando todo el entorno que conlleva la aplicación de esta norma y la objetividad con la que tú quieras obtener los resultados, te recomendaría buscar a un externo, obviamente también evaluando la parte económica. Eso nos queda perfectamente claro. Ok, gracias. Gabriela Ocampo nos indica si el patrón debe pagar la atención del psicólogo externo en caso de que un trabajador haya tenido un evento traumático en el centro de trabajo y por cuánto tiempo. No estamos obligados como empresarios a pagar cualquier tratamiento. Si tienen un médico laboral, lo pueden redirigir con esta persona, con el médico laboral, o al sector salud, si están pagando sus cuotas del IMSS, lo pueden dirigir y el IMSS se dará a la tarea de dar la atención adecuada. No es necesario, la norma no te obliga a pagar un psicólogo para darle el seguimiento puntual a la persona. Le debes de dar el seguimiento puntual a el factor de riesgo que ocasionó ese evento traumático y entonces tratar de mitigar
todos estos riesgos. Perfecto. Israel, Zaida nos pregunta si las multas solo aplican a las empresas con más de 50 empleados. No, aquí en términos generales la multa aplicaría por centro de trabajo. Como comentamos, esto no mide el número de colaboradores, esto mide a los centros de trabajo. Entonces, de tener un centro de trabajo, aunque sea con menos de 50 colaboradores y no cumplirla, y ante una revisión te haría sujeta a la sanción en su caso. E incluso va de la mano con una última pregunta, Sony, que me gustaría revisar. Ya por tiempo tenemos que dar por concluido el webinar, pero con esta pregunta nos podríamos despedir. Va de la mano con lo que acabamos de comentar y nos dicen, lamentablemente nuestra empresa no se ha implementado nada. En caso de una auditoría me pueden multar por no haber incumplido por lo que se debió hacer en 2019, o bien si cuando lleguen tengo que cumplir con ambas fases, no importa cuándo lo implemente. La respuesta sería, cumple a la brevedad, o sea, afortunadamente no has tenido una inspección, no has tenido una revisión, cumple a la brevedad para que puedas de manera adecuada ante una revisión, pues tú mostrar que sí cumples, porque en dado caso de incumplimiento, como ya lo comentamos, podría ser sujeta a una multa, ¿no? Entonces, la recomendación es cumplan a la brevedad, fase 1, fase 2, e incluso les podría ayudar el día de hoy a hacer más fácil la implementación de una política. Por tiempo, tenemos muchas otras preguntas. Por favor, escríbanos a nuestros correos electrónicos. Desafortunadamente, por tiempo, tenemos que concluir con el webinar. Ha sido un enorme placer estar aquí con ustedes. En nombre nuevamente de todos mis socios, les damos las gracias por asistir a este webinar. Los invitamos a seguir participando en los webinars impartidos por la firma y nos reiteramos a sus amables órdenes. Que tengan un excelente día y espero contar con que nos contacten a través de nuestros medios electrónicos. Hasta pronto y muchas gracias.